lo que es la fisiología respiratoria y las causas de las insuficiencias respiratorias, que son muy variadas. Quizás uno inicialmente ve o se imagina que cuando uno habla de insuficiencia respiratoria tiene que ver exclusivamente con el parénquima pulmonar, con el pulmón. Algo le está pasando a nivel pulmonar y que toda insuficiencia respiratoria requiere oxígeno. Inicialmente uno piensa eso y vamos a ver que las causas son múltiples, que tenemos que ir abordando, que no toda una taquipnea, no todo un incremento de la frecuencia respiratoria requiere oxígeno. Y esto me parece que es importante empezar a analizarlo. Algunas definiciones que tendríamos que comentar, saber, por ejemplo, que es una entidad, que esa insuficiencia respiratoria puede tener, como decíamos, más de un origen y que ese fallo súbito, rápido de esa función respiratoria, la podemos abordar de distintas maneras. Como definición, tendríamos que decir que la insuficiencia respiratoria aguda tiene varios orígenes y está dividida por un tema académico y por un tema también de abordaje, a una insuficiencia respiratoria tipo 1, que se la llama hipoxémica, y que tiene que ver, y que la razón de esa insuficiencia respiratoria pasa por la difusión del oxígeno y ese dióxido de carbono de esa membrana alveolo capilar, tendrá que ver también con la perfusión y con alteración en la integridad de esa membrana alveolo capilar. Eh, entonces, va a ser muy diferente a otros fallos respiratorios que vamos a ir abordando. A nivel del mar, eh, y siempre decimos a nivel del mar porque en la medida de que se va ascendiendo a ese nivel, las presiones van cambiando. Entonces siempre los parámetros que hacemos referencia es a nivel del mar. Claramente hay una tabla de conversión que se van ajustando en los laboratorios para que aún aunque cambie las presiones atmosféricas, en la medida que vamos ascendiendo por encima del mar, las presiones caen. Existen las mismas proporciones en cuanto a porcentajes de oxígeno, de nitrógeno y de otros gases, pero las presiones van cambiando, se van reduciendo. Hay una manifestación clínica que se van adecuando a esos cambios que tienen que ver con las presiones y con respecto a los valores de laboratorio, también hay un ajuste que se van dando para mantenerse o para mensurarse y mencionarse todos lo que tiene que ver a nivel del mar. Entonces decimos que una hipoxemia. Hipoxemia tiene que ver con una cosa de la hipoxemia que habla de valores en sangre y la hipoxia tiene que ver con cómo se manifiesta la hipoxemia. La hipoxia tiene que ver con una disminución de la oxigenación a nivel celular. La hipoxia a nivel celular y la hipoxemia, estamos hablando del valor del laboratorio que extraemos, ¿verdad? El análisis que hacemos del laboratorio nos va a dar una hipoxemia. La hipoxia se refleja a nivel celular. Entonces, por debajo de los 60 milímetros de mercurio, a nivel del mar, se habla de una hipoxemia. Esta hipoxemia tiene varios niveles de dificultades y ahora vamos a ir viendo cada una de ellas. Pero para definición, si uno tuviese que decir una definición de toda, no importa, ahora estamos hablando de una insuficiencia respiratoria, pero de todas las insuficiencias, ya sea hepática, renal, cardíaca, la que fuese,
habla siempre de una deficiencia en el equilibrio de la oferta y la demanda. Para que no haya insuficiencia, tiene que haber la oferta, lo que entrega, en este caso, la circulación o la oxigenación, tiene que responder a una demanda. Cuando hay un desequilibrio, hablamos de insuficiencia. O sea que toda insuficiencia tiene que ver con una falta de equilibrio entre la oferta y la demanda. Esto es esencial, esto es muy sencillo, y entonces ante cualquier requerimiento, uno como estudiante que tenga que abordar un tema de insuficiencia, ya sea cual fuese la razón y cuál fuese el órgano, debería hablar de una falta de equilibrio entre la oferta y la demanda. Bien, eh, como antes de comenzar con la administración o saber de que existe algún tipo de insuficiencia, necesitamos realizar una valoración profesional, utilizando los elementos que tenemos a mano, que disponemos. Yo ahora vamos a hacer un pantallazo general. Después, seguramente el licenciado Nazareno va a hablar de algo bien particular que tiene que ver con la valoración. Aquí estamos haciendo un pantallazo general y dentro de esa valoración de la insuficiencia respiratoria, la disnea es clave. Es un síntoma que el paciente manifiesta como una falta de aire y uno lo ve, lo observa a ese síntoma que manifiesta el paciente como un signo. Uno lo observa, lo puede valorar. ¿Y cómo lo valora? Y lo valora con una taquipnea, la disnea va acompañada siempre con un incremento en la frecuencia respiratoria, eh, que esta puede ser puede generar distintas manifestaciones. La respiración puede ser superficial, puede ser profunda, como una cosa es cuando uno habla de taquipnea, habla de números, de frecuencia respiratoria, pero también puede ser que esa taquipnea genere una hiperpnea, un aumento en más allá de la frecuencia respiratoria, de los volúmenes respiratorios. Y en los pacientes COVID, cuando si ya hablamos de lo que tiene que ver con la propia pandemia, esa taquipnea, ese incremento de la frecuencia respiratoria va acompañado de un incremento en los volúmenes y eso genera lesión. Eso muchas veces al profesional dice, bueno, si bien es cierto, aumenta la frecuencia respiratoria, está aumentando los volúmenes, vamos a ver si tolera eso en el tiempo. Claramente es un error. Si está con taquimea, tiene sintomatología, tiene placa y hay evidencia, o sea, tiene diagnóstico de COVID, el incremento de los volúmenes que maneja es lesivo para los alvéolos y es lesivo para el pulmón. Entonces, en la medida que uno va demorando, en este caso, la intubación, genera mayores daños y peor pronóstico en el paciente. Entonces, el incremento de la frecuencia respiratoria tendríamos que ir valorándolo con otras cosas. A ver, si yo tengo la taquipnea, como decíamos, un incremento de la frecuencia, y no siempre tiene que ver con un proceso patológico. Si yo voy realizando un esfuerzo, subo una escalera, voy realizando un incremento en los esfuerzos laborales, o corro un colectivo, un ómnibus, no sé, con micro, o realizo ejercicio, claramente va a haber un incremento en la frecuencia respiratoria relacionado con una demanda para
mantener en equilibrio justamente la demanda, o sea, una oferta aumentando la frecuencia respiratoria, relacionado con los quimiorreceptores periféricos y centrales, que van a notar que hay un incremento en la tasa metabólica de dióxido de carbono. Ahora vamos a ver un poco cómo funciona todo esto. Y la respuesta es un incremento de la frecuencia respiratoria. Ahora, el uso de la musculatura accesoria, y uno lo puede valorar muy rápidamente y muy sencillamente, y tiene que ver, por ejemplo, con un incremento o una profundización de la fosa supraclavicular. Tenemos la clavícula y se incrementa la fosa o se hunde cuando el paciente hace este movimiento. Y este movimiento tiene que ver porque los músculos que están por encima de la clavícula y que van adheridos a lo que es el cuello y todo el tren superior, se contraen para generar mayor espacio, mayor incremento en la caja torácica. Si se incrementa mayor espacio en la caja torácica, incrementa mayor los volúmenes inspiratorios puntualmente. Entonces, el tiraje, la profundización de esa fosa supraclavicular por encima de la clavícula tiene que ver con un intento de compensación de la musculatura accesoria para generar mayor volumen de la caja torácica. Y entonces eso es un índice pronto, temprano, de que las cosas pueden estar complicándose. Dentro de una valoración inicial, rápida, uno tiene que tener presente que los elementos que disponemos, que es el estetoscopio, lo tenemos que utilizar. El estetoscopio no es un instrumento de medición o para ocultar solamente para los terapeutas respiratorios, kinesiólogos, médicos u otros. Y que no sirve solamente para tomar la presión. Es cierto que en las unidades críticas los equipos o estas unidades están eh, equipadas con monitores multiparamétricos que miden la tensión arterial, el manguito, de manera automática o seteada de acuerdo a tantos minutos o horas, tiempo, ¿verdad? Y de manera automática se setea, o mejor dicho, lo seteamos y de manera automática nos va dando esa medición de acuerdo a ese tiempo que hemos seteado. Ahora, si no es así, utilizamos el estetoscopio para realizar la medición de la tensión arterial, pero también ese estetoscopio debe ser utilizado para la valoración profesional en cuanto a los ruidos. Y ahí vamos a empezar a acostumbrarnos de, por ejemplo, si el paciente eh, entra más o menos un ruido, por ejemplo, o la característica de ruido, si es un ronco, si hay sibilancia, si hay crepitantes, y cada uno de ellos, yo no voy a ahondar en este tema porque se va a abordar en otro momento, pero los ruidos hay que escucharlos. El estetoscopio debemos aprender a utilizarlo y también saber que no tiene que ver con una actividad profesional determinada, sino que el enfermero, el licenciado, el técnico tiene la necesidad de valorarlo para realizar un trabajo, o sea, adecuado. O sea, y no, ¿por qué? Porque también nuestra actividad tiene características de independencia, no solamente responde a una indicación médica, sino tiene que ver también con una situación de independencia profesional que lo dan las competencias. Y en este caso, los que ustedes vienen a tomar un curso como este, y nosotros debemos dar, digamos, tenemos la obligación
de trabajar este tema de empoderamiento profesional y tiene que ver con los compromisos que debemos asumir con nuestra práctica. La respiración paradojal tiene que ver con una alternancia entre la inspiración y el abdomen, o sea, entre el tórax y el abdomen. Hay una asincronía que nos va a dejar, nos va a marcar que este paciente puede generar en el tiempo, si no hay un trabajo, un apoyo respiratorio o con oxígeno. Este tipo de paciente seguramente va a requerir un apoyo mecánico, que será para abordaje en otro momento. Pero sí, dentro de esa valoración hay que tener en claro el signo de Hover, que tiene que ver con que se da cuando por ejemplo, normalmente uno cuando inspira expande el tórax, expande el tórax y tiene que ver inicialmente con la contracción diafragmática de la cúpula diafragmática, se contrae y se aumenta el tamaño de la caja, y también los músculos intercostales externos, cuando se contraen, amplían el tamaño anteroposterior del tórax. Entonces, normalmente pasa esto, pero en el signo de Hover, cuando hay un paciente un EPOC por ejemplo, un enfisema que atrapa aire y le cuesta sacar, y entonces aumenta el volumen de aire dentro del pulmón, les cuesta sacar, el tórax, perdón, el diafragma se aplana y cuando se contrae, tracciona la caja torácica. En vez de expandirse las costillas, que son las costillas flotantes, las flotantes se contraen hacia adentro. Entonces, el signo de Hover tiene que ver justamente con cuando uno observa que en la expansión o en la inspiración, las costillas flotantes, las últimas, en vez de expandirse, se contraen. Y esto tiene que ver porque los pacientes son atrapadores. Un enfisema, un paciente que le cuesta sacar el aire, un signo de Hover tiene que ver justamente con eso. Entonces, con aplanamiento del diafragma. Claramente, bueno, estos son signos claros de que puede haber una insuficiencia respiratoria, y ahora vamos a ver los diferentes tipos. Estamos hablando del tipo 1, que decíamos que está relacionado con la difusión alveolo-capilar, la perfusión, la membrana, y vamos a ir desarrollando profundamente esto. La tos débil también tiene que ver con esa evaluación rápida que hacemos, porque si el paciente no tose o tiene una tos débil, ¿a qué se puede ver? Le falta el aire. Si yo para toser tengo que tener aire. Si no tengo aire, saco todo el aire y quiero toser, no tengo aire. Entonces, la tos débil, cuando uno realiza o puede hacer una valoración rápida, cuando uno dice al paciente tose y tose débilmente, si tose débilmente puede ser o porque tiene poco volumen o porque tiene alguna disfunción en el cierre de la glotis, y eso tiene que ver con un tema neuromuscular. Es un tema aparte, pero generalmente cuando el paciente no tiene o no se ve o es capaz de toser, tiene que ver prácticamente con una disfunción en cuanto a los volúmenes. La debilidad muscular en los músculos inspiratorios y expiratorios también llevan a una insuficiencia respiratoria tipo 2, como la que vamos a ver, que no tiene que ver solo con la ventilación-perfusión, con la BQ, con la difusión, sino tiene que ver con una incapacidad de la bomba musculatoria, respiratoria, para generar ingreso de aire y con esto la difusión. Por eso la insuficiencia respiratoria tiene varios orígenes, múltiples orígenes, y no tiene que ver solamente con el fracaso de la difusión o el fracaso de
el parénquima pulmonar. Y bueno, el fracaso respiratorio con alteración BQ también nos lleva a una insuficiencia respiratoria. Claramente, todo esto, esta alteración de esa hipoxemia nos lleva a un cambio, a un deterioro en el sensorio. El sensorio es uno de los signos vitales que debemos también contemplar, porque muchas veces se habla siempre de la frecuencia cardíaca, respiratoria, la temperatura, ¿no? Entre los signos vitales, ¿no? Que mencionamos, ¿no? La frecuencia respiratoria y el sensorio tiene que estar dentro de esa valoración claramente, ¿no? Trabajarla mucho. Para eso hay que agudizar mucho primero que hay que trabajarlo en la cotidianidad para tener rápidamente generar eso. Por ejemplo, si uno dice, bueno, mira, dame la mano, ayúdame a, si no te da la mano, puede ser un tema motor, o un tema de comprensión, un tema de alteraciones en el sensorio, bueno, múltiples pueden ser las razones, pero ya con pequeñas cosas ya nos va orientando un cierto diagnóstico. Aquí tenemos unos índices de una gasometría arterial, siempre estamos hablando a nivel del mar. La presión parcial, aquí vemos inicialmente arriba, en la parte superior, el primer índice, la presión parcial de oxígeno como valor normal entre 80 y 100 milímetros de mercurio, se mide en milímetros de mercurio. La presión venosa parcial de oxígeno. Cuando uno habla de presión parcial de gas, es el gas que está diluido, no es el que va dentro de la oxihemoglobina, que va adherido al glóbulo rojo. No, no. Cuando uno habla de presión, es el gas que está diluido en el plasma. Es otra cosa diferente. Tenemos que tener en cuenta esto. Cuando uno habla de porcentaje de oxígeno por una oximetría de pulso, por ejemplo, habla del gas que está adherido a la oxihemoglobina, el glóbulo rojo, a la hemoglobina. Cuando uno habla de presión parcial de los gases en una gasometría, por ejemplo, la presión parcial de oxígeno, habla de el gas, el oxígeno que está disuelto en el plasma. Ese oxígeno que está disuelto en el plasma genera una presión en el capilar y es esa la presión que estamos midiendo. Lo normal es de 80 a 100 milímetros de mercurio. Ese gas disuelto a nivel venoso es de oxígeno, estamos hablando de la presión parcial de oxígeno a nivel venoso, es de 30 y 40 milímetros de mercurio. Esto es fundamental para uno reconocer de que cuando se saca un gas arterial, o cuando se obtiene un resultado, para saber si es venoso ese gas que se sacó o es arterial, este índice de la presión parcial de oxígeno es vital. Si yo tengo una presión parcial de oxígeno en el gas de 40 milímetros de mercurio, voy a saber que ese gas es, o me va a orientar a que ese gas es venoso, excepto que el paciente esté ya en una etapa final que bueno, que no hay prácticamente posibilidades de salvataje, ¿no? En este tipo de paciente. La presión parcial de dióxido de carbono, la presión parcial que aquí estamos hablando, de CO2, lo normal es de 35 a 45 y tiene que ver, justamente ahí, tiene que ver con la respiración celular, porque a nivel ambiental, no es despreciable el dióxido de carbono. Sin embargo, a nivel arterial, por la respiración celular, esa presión parcial de oxígeno a nivel arterial, perdón, de dióxido de carbono, es de 35 a 45 y a nivel venoso es de 40 y 50.
Ahora vamos a ver con imágenes cómo se realiza ese proceso. El pH arterial de 7,35 a 7,45 y el venoso de 7,30 a 7,40. Es más ácido. ¿Por qué es más ácido el pH arterial? Porque tiene mayor componente de dióxido de carbono. El dióxido de carbono es un gas ácido volátil que acidifica el pH. Con respecto a para identificar la hipoxemia, siempre estamos hablando a nivel del mar, de entre 60 y 70 milímetros de mercurio, o sea, el gas, el oxígeno disuelto en el plasma, hablamos de una hipoxemia leve. Cuando ese gas arterial, el resultado de la presión parcial de oxígeno, nos da entre 40 y 59, o sea, menos de 60, la hipoxemia es moderada y cuando es menor de 40, la hipoxemia es grave, muy grave. En la hipercapnia, que tiene que ver con el dióxido de carbono, la presión parcial, o sea, ese dióxido de carbono que está disuelto en el plasma, es mayor a 45, hablamos de hipercapnia. Esto, esta diada de alvéolo y del capilar es fundamental para reconocer las alteraciones de la BQ, las alteraciones y la disfunción normal. Aquí tenemos en esta imagen un bronquiolo respiratorio, que lo que está en amarillo, el alvéolo, y el capilar que está en contacto con el alvéolo. Ahora vamos a ver en imágenes las membranas, que la membrana alvéolo capilar, que si bien son entidades diferentes, en conjunto forman como prácticamente no hay, es como si está en contacto, como si fuese una unidad. Sin embargo, a nivel histológico, cada uno tiene su membrana, ¿verdad? Claramente su diferencia. La difusión alveolo-capilar se realiza sin gasto de energía y tiene que ver con las diferencias de presiones de un lado a otro de la membrana. Ahora vamos a ver una determinada ley de Fick, cuál es para ver cómo se realiza o cuáles son las características de la membrana para que se genere esta difusión. Aquí vemos que necesariamente para que haya una adecuada oxigenación, tiene que haber una adecuada perfusión, o sea, tiene que haber un pasaje de sangre en la zona de oxigenación y una adecuada ventilación. La BQ habla de, la B es ventilación y la Q es perfusión. Y tiene que haber un equilibrio entre ellas para que haya una adecuada oxigenación. Si hay alguna alteración, ya sea en la perfusión y en la membrana, en la difusión o en la ventilación, va a traer alteraciones en la BQ y esto va a traer aparejado una insuficiencia respiratoria que se va a evidenciar con una caída de la presión parcial de oxígeno, como ya hemos mencionado, de leve, moderada o grave, de acuerdo a la presión, al gas que está disuelto en el plasma, la presión parcial de oxígeno, y también un incremento en la presión parcial de dióxido de carbono. Y esto es claro, si yo tengo la sangre que viene cargada de dióxido de carbono, producto del metabolismo celular, y por alguna dificultad no puede pasar la membrana alveolo-capilar, queda en sangre, por supuesto va a haber mayor presión en sangre de ese dióxido de carbono y va a generar, por un lado, mayor acidez en cuanto al pH y también mayor presión de ese gas, conformándose lo que se llama la hipercapnia. Recuerden, por encima valor en sangre arterial, por encima de los 45 milímetros de mercurio de presión parcial de dióxido de carbono, hablamos de
hipercapnia. Por debajo de los 35 de hipocapnia. El valor normal es de 35 a 45 milímetros de mercurio. Siempre estamos hablando a nivel del mar. Y aquí estamos viendo la insuficiencia respiratoria, cuáles son, qué orígenes puede tener. Si hablamos de la de tipo 1, estamos hablando de la que corresponde al parénquima pulmonar, podemos hablar de una disfunción en el intercambio de gases, o sea, en la membrana alveolo-capilar. Y ahí tenemos que hablar, por ejemplo, de la reacción BQ, la reacción ventilación-perfusión, y ahora vamos a ver en imágenes. Esto, la insuficiencia respiratoria tipo 1, va a estar concentrada o va a estar direccionada o va a ser valorada por una hipoxemia, caída de la presión parcial de oxígeno por debajo de los 60 milímetros de mercurio. ¿Sí? Cuando hablamos de, bueno, leve era entre 70 y 60, ¿no? O sea, por debajo del valor normal, puede ser con normocapnia, o sea, o hipocapnia. O sea, estamos hablando de normocapnia, estamos siempre hablando de, o hipocapnia, estamos hablando de caída en la presión de parcial de dióxido de carbono. O sea, un paciente puede estar en hipocapnia cuando aumenta la frecuencia respiratoria, lava ese dióxido de carbono y tiene la presión parcial de dióxido de carbono por debajo de los 35 milímetros de mercurio. Cuando hablamos de la relación, siempre hablando de relación BQ, en la insuficiencia respiratoria, el paciente va a manifestarse como una hipoxemia y también puede llegar a tener una hipercapnia. O sea, en la gasometría, en la insuficiencia respiratoria, esa entidad siempre se va a manifestar con una hipoxemia. Ahora, esa hipoxemia puede estar acompañada de una hipercapnia, o sea, de incremento de dióxido de carbono, o no, o puede ser que esté solamente con una hipoxemia. Si es solamente hipoxemia y el dióxido de carbono está normal, es insuficiencia respiratoria tipo 1. Si es hipoxemia más hipercapnia, es de tipo 2. Y vamos a ver que hay diferentes razones para instalarse esa insuficiencia respiratoria tipo 2. Ahora vamos a ir desarrollando esto y siempre va a haber alguna alteración en el pH. O sea, va la tendencia, la alteración en el pH. Siempre la mayor tendencia de la alteración en el pH tiene que ver con la insuficiencia respiratoria tipo 2, puntualmente, ¿no? Por ese incremento del dióxido de carbono, que vuelvo a repetir, es un gas ácido y que si no se puede eliminar se mantiene en sangre y eso acidifica el pH. Las causas también pueden ser extrapulmonares, como por ejemplo un edema agudo de pulmón, o sea que de origen cardiogénico. Si yo tengo un edema agudo de pulmón, o sea, tiene que ver con que el alvéolo se llena de humedad, de sangre, de plasma. Y entonces si tengo un alvéolo húmedo, de por sí la humedad, las moléculas tienden a atraerse y tienden a cerrarse y le va a costar abrir, o sea, en la entrada de aire, en la inspiración, le va a costar abrir ese alvéolo y esto va a traer consecuencias también la propia, ese alvéolo húmedo va a ser más difícil difundir a través de la membrana alveolo-capilar los gases. Por lo tanto, en un edema agudo de pulmón también se ve esta disfunción y esta hipoxemia y puede también llegar a traer a una hipercapnia por esas dificultades en cuanto a los cambios. Ese edema agudo de pulmón, si hablamos de esta pulmonar, tiene que ver, por ejemplo, un origen cardíaco. Si yo tengo un corazón que es insuficiente en su sístole para eyectar, miren, este sería la sístole, supongamos que es la sístole ventricular izquierda.
Cuando se produce la sístole ventricular izquierda, se produce la tensión arterial máxima, que sale a través de la aorta, ¿verdad? Y en la diástole, que es el llenado de ese ventrículo izquierdo, para en una nueva sístole puede afectar y generar la presión sistólica o máxima. Ahora, si por alguna razón ese corazón es insuficiente o hay una insuficiencia cardíaca izquierda, no puede contraerse y no puede vaciar toda esa sangre en su sístole, en su diástole, en la relajación de ese ventrículo izquierdo, se va a encontrar con que va a haber mayor cantidad de sangre que no puedo eyectar. Por lo tanto, a nivel de aurícula izquierda, cuando se produce la sístole auricular, se va a encontrar con que hay sangre, mayor presión en el ventrículo izquierdo porque no se pudo eyectar la sangre que tenía ese ventrículo izquierdo en su totalidad, ¿verdad? Hay una remémora, un aumento de presión al fin de diástole de ese ventrículo izquierdo. Por lo tanto, va a haber mayor resistencia a nivel auricular en su sístula, en su sístole a nivel auricular izquierdo. Y eso de manera retrógrada hace que se incrementen todas las presiones de los capilares pulmonares y como se incrementa esa presión a nivel capilar, aumenta, se llama la presión hidrostática, la tendencia de que se hagan los líquidos del capilar, del endotelio capilar. Por lo tanto, pasan primeramente, salen de ese endotelio, del capilar, pasan al intersticio y de intersticio pasan al alvéolo y inundan el alvéolo formando ese edema agudo de pulmón. El origen de ese edema agudo de pulmón es por falla cardíaca, porque incrementando las presiones de manera retrógrada hace que se incremente nuevamente, vuelvo a repetir, las presiones hidrostáticas, que son las tendencias a salir de los capilares, superan las presiones oncóticas, las presiones que tienden, y de las proteínas que tienden y las osmóticas que tienden a mantener los líquidos dentro del vaso, superan, pasan al intersticio al alvéolo, y del alvéolo al capilar, bueno, se inunda y genera ese edema agudo pulmón de origen extrapulmonar, en este caso de origen cardiológico. Esto estamos pasando rápido, no es la idea de desarrollar algo estamos hablando de una insuficiencia respiratoria, pero me parece importante cuando uno habla de causas extrapulmonares, en este caso tenemos que realizar la mención de lo cardiológico. Un neumotórax también. Neumotórax tiene que ver con un colapso pulmonar. Recuerden que tenemos pleura parietal, una pleura parietal la que está adherida a la pared costal, una pleura visceral que está adherida al parénquima pulmonar. Entre ellos se genera una presión negativa, que ahora vamos a ver algunas imágenes. Y cuando se separan las pleuras, la tendencia del pulmón es el colapso puntualmente por características anatómicas, porque el pulmón tiene colágeno, tiene fibras musculares y que hacen a la elasticidad, hacen a que vuelva, la tendencia del pulmón es, en cuanto a su elasticidad, es al, digamos, al colapso. Ahora vamos a ver bien cuando hablemos de presiones pleurales. Entonces, el neumotórax, como es esta pulmonar, como colapsa o deja de traccionar la pleura, deja de traccionar, deja de abrir el pulmón, se lo considera claramente como una causa extrapulmonar que no tiene que ver con el pulmón, sino por fuera, por falta de tracciones o de integridad pleural. Derrame pleural es lo mismo, es el líquido, sangre o líquido que se introduce o está dentro del espacio pleural y lo que genera es colapso regional, ¿no? Y con esto también una reducción en la oxigenación, en la expansión pulmonar, incremento de la presión intraabdominal. Si yo tengo un incremento en esa presión, va a empujar hacia arriba, al nivel cefálico, el diafragma va a reducir la expansión pulmonar y con esto va a traer trastorno respiratorio. Vemos los pacientes con ascitis
con grandes presiones intraabdominal, que si no se drena, trae consecuencias respiratorias justamente por falta de expansión pulmonar. La sepsis es otra de las causas de insuficiencia respiratoria. Estamos hablando de infecciones extrapulmonares. Y causas intrapulmonares, el síndrome de estrés respiratorio, que lo vemos hoy está muy en auge por el tema de COVID. En el síndrome de estrés respiratorio tenemos unidades que están reclutadas y otras colapsadas. Cuando hablamos de reclutadas en fisiología respiratoria, hablamos de unidades abiertas. Reclutado significa abierto. Atelectasiado significa cerrado. Entonces, en un síndrome respiratorio están dentro que es el parénquima pulmonar, tenemos unidades abiertas y otras cerradas. Por eso es muy difícil ventilar cuando hablemos de ventilación mecánica en otra instancia. Y cuando trabajemos este tipo de paciente en ventilación mecánica, vamos a ver que tenemos que ajustar adecuadamente los volúmenes para no generar lesión. En la aspiración es otra causa extrapulmonar, porque o los casi ahogamientos generan una disfunción respiratoria que afecta claramente, inicialmente es extrapulmonar como causa, pero después pasa a algo intrapulmonar. Por ejemplo, si yo tengo una broncoaspiración, hay una aspiración desde de alimentos, por ejemplo, a nivel respiratorio, ¿verdad? La causa inicialmente del broncoaspiración es producto del alimento, pero rápidamente va a generar una lesión a nivel pulmonar, a nivel alveolar, que va a va a generar una causa, si bien inicialmente es extrapulmonar, va a generar una clara lesión del parénquima, el EPOC, con una disfunción más allá de lo que es la difusión, en la dificultad para sacar el aire, pero en el ingreso y salida del aire es donde el paciente genera esa difusión respiratoria, un exceso de consumo de oxígeno para mantener una frecuencia respiratoria ineficaz, porque termina siendo ineficaz porque lleva a una insuficiencia respiratoria, puntualmente en este caso, inicialmente ingresan en una hipercapnia, una falla en la ventilación. Atelectasia, vamos a ver algunas imágenes de pacientes que la atelectasia puede ser por una oclusión, una oclusión por un cuerpo extraño, por un moco. Generalmente si uno habla de cuerpo extraño y se habla de procesos en adultos, más en chicos, es que ocluyen la vía aérea y generalmente por características anatómicas pueden ir al bronquio principal o fuente derecho, que porque es más vertical y más grande, generalmente se aloja ahí la oclusión, y todo lo que genera oclusión y todo lo que es ausencia de aire, se produce una absorción, porque claramente por diferencia de presión se va absorbiendo el aire que queda y se produce el colapso, la atelectasia. Claramente cuando uno va a valorar una atelectasia, si va a ocultar no va a haber ruidos, no va a sentir ese murmullo vesicular, puntualmente porque no hay entrada de aire. Por eso es importante, es necesario tener el hábito de auscultar, y el hábito también tiene que ver para reconocer los diferentes ruidos que se generan, ¿no? Si uno no auscultan, no está acostumbrado, no va a reconocer si entra más o menos aire, porque el murmullo vesicular no lo va a tener presente.
Bueno, el tromboembolismo pulmonar, ahora vamos a ver algunas imágenes, así como para saber a qué estamos hablando, y la contusión pulmonar que se da también por accidentes, ¿no? Aquí vemos una plaquita normal, una placa de tórax, donde observamos todas las estructuras óseas y observamos algo que es importante, que a nivel pulmonar, por un tema de refractario, por un tema de rayos, el aire se ve oscuro. Entonces, una placa que está oscura a nivel de los campos pulmonares está bien aireada. ¿eh? Aquí vemos en las cúpulas diafragmáticas, los senos costodiafragmáticos. Vemos, estoy mostrándolo con el mouse, vemos aire en la cúpula, en este caso a nivel gástrica, ¿no? Se ve, pero se ve bien aireado y se ven los cilios pulmonares, más oscuro. ¿Sí? Aquí se ve un corte de una tomografía a nivel torácico y aquí se ve una microfotografía. Aquí estamos viendo a nivel alveolar, cómo se ven los alvéolos y todo el intersticio que está conformado con los alvéolos y, por supuesto, toda la trama vascular y de sostén, ¿no? Y muscular, ¿no? De ese propio pulmón. En un síndrome de estrés respiratorio, las placas se ven así como algodonadas. Esta es una placa de tórax, se ve algodonada, ya no se ve ese pulmón bien aireado, sino se ve como si fuesen motos de algodón. Esto que a simple vista parecía algo homogéneo, es claramente heterogéneo. Vamos a encontrar unidades colapsadas, como le decíamos, y otras reclutadas abiertas. Y tiene un síndrome de estrés respiratorio agudo, tiene una alta tasa de mortalidad. Esto cuando veamos, yo los quiero invitar, voy a aprovechar de invitarlos a el curso de perfeccionamiento profesional de ventilación mecánica, esto y los cuidados respiratorios, ese paciente crítico, vamos a trabajar mucho esto, vamos a trabajar como de la fisiología la normal, la patológica, cómo ventilamos al paciente, cuáles son los parámetros protectivos, curvas, identificación, vamos a trabajar muchísimo, muchísimo con el próximo curso y como le decíamos, vamos a ir con una biografía de un libro que escribí sobre ventilación mecánica. Viene con muchos colaboradores, con 46 profesionales de 7 países. Bueno, vamos a abordar en profundidad todos estos temas que hoy son cruciales, ¿no? para poder brindar un cuidado adecuado. Y también, un poco también para generar mayor calidad de vida al usuario, a la persona que está enferma y a nosotros mismos, por reducir los niveles de estrés, ¿no? Al tener muchas alternativas para tratar a nuestros pacientes. Aquí vemos una tomografía también de tórax, en un estrés respiratorio. Son placas características de COVID, donde vemos en vidrio esmerilado, aquí se ve, ¿no? Como vemos parte de condensación, parte de estructuras, aquí también se ve, y parte aireadas y parte no aireada, bien en un corte, aquí se ve un corte transversal, eh, es una de las estructuras que claramente lo vemos hoy con el COVID. Aquí vemos un enfisema, se ve un tórax más que aireado, blanco, claro, que es diferente a la neumonía, sino transparente justamente por falta de estructura. Aquí vemos los alvéolos sacoalveolares grandes, que son imposibles de tener elasticidad, de volver. La compliance o la distensibilidad tiene que ver con la expansión y la elasticidad tiene que ver con volver a un punto de equilibrio, a volver al momento previo a la inspiración. Este tipo, los enfisemas, vemos a los pacientes con tórax en tonel, tórax amplio y tienen dificultades respiratorias y llevan a
necesariamente en el transcurso de la enfermedad, porque el pulmón es insuficiente, es necesario el trasplante pulmonar, ¿verdad? Y tiene que ver, bueno, y aquí lo vemos esta microfotografía, como los alvéolos, los sacos alveolares son grandes y entonces son insuficientes para volver. O sea, tienen aire, pero le faltan estructura elástica para volver. Esto yo siempre lo pongo como un ejemplo de una media de nylon de mujer. Si yo la pongo, la abro y la pongo a trasluz, el aire pasa y se ve clara. Cuando suelto, se oscurece. Y esa es la trama. La trama tiene que ver con, por ejemplo, las fibras musculares, los alvéolos más pequeños, los vasos, el colágeno. Y esto hace que justamente tenga esa capacidad de distenderse y la elasticidad para volver y sacar el aire. Eh, eh, y bueno, justamente para renovar ese aire, ¿verdad? Aquí tenemos una telectasia masiva, global de ese pulmón izquierdo. Este caso puede ser, este caso tiene que ver con en esta placa por una intubación selectiva, pero también existen, tenía otras imágenes para traerla, pero esta me gustó porque estaba mucho más clara. También esto puede ser por oclusión, por un gran tapón de moco, de sangre, y puede ocluir parte de ese pulmón, o total un pulmón. Y esto hay que trabajarlo, y esto claramente va a alterar la difusión, va a alterar la oxigenación, va a alterar la simetría del tórax, porque un tórax se va a expandir más diferente en cuanto a la expansión visual, uno lo va a observar. Por eso es importante la ocultación y la observación aquí, claramente en la zona blanca, que está colapsada, telectasiada. Si ocultamos, no va a haber sonido. Y si yo tengo que poner a este paciente, lo voy a colocar de decúbito, este paciente, si está solo, si se mueve, se va solo se va a poner, aquí estamos hablando de una telectasia izquierda, solo se va a poner en decúbito lateral derecho, solo. Vamos a ver el paciente, se va a poner de costado, solo. ¿Por qué? Porque va a buscar la mejor oxigenación. Y la mejor oxigenación, en este caso, va a ser de decúbito lateral derecho. ¿Por qué? Y se va a poner de costado. Porque con ese pulmón que está boca lateralizado de aquí estamos hablando a nivel derecho, hacia abajo, se va a expandir porque es el único pulmón que se expande y va a mejorar la perfusión, porque la perfusión, la sangre va a ir, por gravedad va a caer hacia el lado, hacia abajo, hacia el pulmón sano. Entonces la relación BQ, ventilación-perfusión, va a estar más adecuada, va a estar mejor, va a estar más cercana a lo ideal. Claramente no va a ser ideal porque tengo todo un pulmón colapsado. ¿Sí? Entonces, es importante tener en cuenta. Entonces, cuando uno hace la ocultación y tengo un paciente crítico, para saber de qué lado lo va a rotar para cuidar justamente no llegar a una úlcera por presión. Uno dice, lo rotamos para un lado, lo rotamos para otro. Bueno, si el paciente está ventilado y no puede hablar, lo vamos a rotar para el lado en el cual cuando uno lo oculta, el que tiene mejor sonido. Para ese lado va a estar de ese costado, ¿no? Lateralizado, para justamente mejorar la oxigenación. Si vamos hacia el otro lado, si aquí en este caso lo rotamos hacia la izquierda, la saturación va a caer aún más. Por eso es importante identificar en cuanto a la placa, identificar también en lo que es la ocultación. La insuficiencia respiratoria tipo 2 tiene otras características, otras causas. Va a haber una hipoxemia, siempre la hipoxemia va a estar, en la gasometría va a haber una caída de saturación de oxígeno y de presión de oxígeno. Pero las causas son diferentes. Las causas están relacionadas con la bomba respiratoria,
respiratoria, como bomba respiratoria, está hablando de la caja torácica, estamos hablando de la musculatura accesoria y la principal, de diafragma, del sistema nervioso central y periférico, o sea, los que inervan, los que dan incremento o no de frecuencia respiratoria, ¿no? ¿Sí? Tiene que ver con el estímulo y tiene que ver con la respuesta de esa bomba respiratoria a ese estímulo. Y bueno, con respecto a eso, es muy importante la caja torácica, que tiene que tener una característica en cuanto a la estructura. Si yo tengo un paciente que viene de un politrauma y tiene un hundimiento de tórax y tiene varias costillas de fracturada, claramente puede llevar a una insuficiencia respiratoria por la contusión a nivel pulmonar, pero también por la falta de integridad. Si yo tengo, si para, ¿por qué entra el aire al pulmón? Porque se expande el tórax. ¿Por qué se expande el tórax? Porque por los músculos. Tenemos una pleura parietal que está adherida a la pared costal y la visceral está adherida, como decíamos, a la pleura. Si se expande el tórax, se va a expandir el pulmón y eso va a generar una caída de presión con respecto a la boca, a nivel subatmosférico, a nivel dentro del pulmón, y esto va a hacer que el aire ingrese desde la boca al pulmón y expandiéndose y generando esa hematosis. Ahora, si no tengo integridad a nivel costal, no va a haber expansión pulmonar, por lo tanto, no va a haber o va a haber una dificultad o una reducción en cuanto a los volúmenes, y esto va a generar esa insuficiencia respiratoria, pero como causa, como falta de integridad a nivel costal. La simetría también es importante. La simetría ahora vamos a ver en la escoliosis o cifoescoliosis, como con imágenes, cómo es importante, porque si no está simétrico, va a haber una parte que se va a expandir más que otra, y eso claramente va a afectar a la expansión pulmonar. La elasticidad es otro fenómeno que tiene que ver con la estructura de la caja torácica. Hay toras que son rígidos y tiene que ver puntualmente, tiene que ver la rigidez, tiene que ver más con la musculatura. O sea, y la elasticidad, ¿qué es? Es la capacidad que tiene un órgano, o en este caso el tórax, también de volver a su estado de reposo, a volver. Si se expande, vuelve. Cuanto más rápido vuelve, mayor elasticidad tiene ese órgano, ese pulmón. Si no vuelve, si vuelve lento, como en el caso de un efisema, tiene poca elasticidad. O sea que en la estructura del pulmón o de la caja torácica, una reducción en elasticidad impacta en la oxigenación y el intercambio de gases. En cuanto a los músculos respiratorios, deberían tener una musculatura normal, de un diafragma. Los diafragmas también se lesionan y se lesionan mucho por desuso en caso de estar en una ventilación mecánica, por asincronías, por lucha entre lo que es la máquina y el propio paciente, por exceso de PIP. Bueno, vamos a ver eso en el curso de perfeccionamiento, pero un incremento de presiones intrapulmonares también genera por estiramiento de lesiones a nivel de microfibrilares, a nivel de diafragma, pero la integridad es importantísimo, la inserción es importantísimo, la forma de inserción para que genere una adecuada ventilación. Los intercostales, hablamos también como músculos accesorios, los escalenos, en las vías aéreas superiores. En los músculos de las vías aéreas superiores lo que hacen es que en una inspiración, no, normalmente en una inspiración hay una caída de presión. Los, y si no tengo, por ejemplo, caída de presión, estamos hablando a nivel de tórax, ¿no? Pero si yo no tengo una estabilidad a nivel superior, una estabilidad de los músculos, o sea,
fijan o filman lo que es la vía respiratoria, puede generar un colapso. ¿Por qué no hay colapso inspiratorio? Porque los músculos a nivel superiores estabilizan la vía aérea, impiden el colapso inspiratorio. A nivel los esfuerzos inspiratorios, los músculos accesorios son fundamentales y se hacen evidentes en la insuficiencia respiratoria. Y los músculos expiratorios, como los intercostales internos, los externos, cuando se contraen los externos, aumenta el tamaño anterior-posterior. Cuando se contraen los internos, los intercostales internos, favorecen a la elasticidad, o sea, favorecen a la expulsión del aire. Igualmente que los abdominales, ¿no? Cuando se contraen, favorecen a la expulsión del aire porque empujan hacia arriba la, el diafragma, puntualmente. Y también, como hemos mencionado, el sistema neuromuscular, como la integridad del bulbo a nivel central, los quimioreceptores a nivel periférico y las drogas que se puedan administrar también impactan en la respuesta muscular al estímulo, ya sea por incapacidad muscular a ese estímulo o por justamente no generarse ese estímulo. Aquí vemos en dos imágenes panorámicas en la escoliosis, o la cifoescoliosis, cómo se ve la distribución. Aquí vemos la columna, miren esta de la derecha, cómo está tan desviada que genera claramente que un hemitórax se expanda mucho más que el otro y puntualmente va a afectar la ventilación del diafragma, que se expande menos. Esta claramente va a requerir una corrección quirúrgica para que no genere una disfunción respiratoria en el tiempo. Aquí vemos un paciente también neuromuscular, donde la falla tiene que ver la respuesta, en este caso muscular, al estímulo nervioso, y este paciente va a respirar de manera superficial o va a respirar con pocos volúmenes y va a llevar claramente a la insuficiencia respiratoria tipo 2. ¿Por qué tipo 2? Porque va a generar, por un lado, por esa falla de bomba, va a generar menos volumen de aire, y ese menos volumen de aire va a ventilar menos, ¿no? Y cuando ventila menos, tiene menor capacidad de eliminar ese dióxido de carbono. Entonces, la de tipo 2, recuerden, la de tipo 1 es hipóxica. Solamente en una gasometría vamos a ver que hay una caída de la presión parcial de oxígeno y va a desaturar. La tipo 2 es hipóxica e hipercápnica. Comienza con qué? Con una falla, si uno vuelve hacia atrás, con una falla en alguno ya sea en la bomba, en la musculatura, en la caja torácica. Esa falla va a hacer que ventile menos, sea insuficiente la ventilación. Por lo tanto, si ventila menos, va a aumentar la hipercapnia, porque no va a poder eliminar ese dióxido de carbono. Pero también va a haber una hipoxemia, porque va a haber menos entrada de oxígeno. Entonces, el inicio de esta insuficiencia respiratoria de tipo 2 tiene que ver más con las estructuras, y la insuficiencia respiratoria tipo 1 inicialmente tiene que ver con el parénquima. Cuando uno está en las dos, tipo 1 y tipo 2, también se llama mixta, ¿no? Bueno, pero dicho esto, eh, estas menciones, también tenemos que ver qué cosas afectan a la ventilación, o qué estructuras. Bueno, la resistencia en la vía aérea, el diámetro
de esa vía aérea que se va a reducir o se puede reducir por broncoespasmo, por incremento de secreciones, bloqueo de mucoso, también o broncoconstricción. Esto tiene que ver puntualmente con el sistema o resistivo. Esto es, se habla de un sistema resistivo. Resistivo por la resistencia está en la vía aérea de conducción. Aquí lo mencionamos, lo pusimos con tipo 1, no tipo 1, para poder diferenciarlo. Después también tiene que ver con la característica elástica y de compliance. También puede afectar la ventilación, la compliance alveolar, la compliance de distensividad alveolar, los surfactantes que tienen que ver con las presiones. El surfactante lo que genera es que se igualen las tensiones superficiales y que el aire ingrese igual, con las mismas posibilidades, cuando está cercano a un bronquio fuente que cuando está lejos a un alveolo muy pequeño, bien distal. Se igualan las presiones y esto favorece a lo que son las ventilaciones. La tensión superficial, que puntualmente tiene que ver con ese factor surfactante, y la elasticidad alveolar, que tiene que ver con la característica de en la expiración volver, ¿no? El del parénquima, en líneas generales. Entonces tenemos, y aquí lo podemos ver, las cargas resistivas o componente resistivo, que tiene que ver con las vías aéreas de conducción, y las cargas elásticas tienen que ver con el parénquima. Esta imagen que estamos viendo en fisiología respiratoria, se trabaja muchísimo, muchísimo en ventilación mecánica. Y uno esto puede medirlo fácilmente a través de imagen, a través de las curvas que se ven en el ventilador, y uno puede saber dónde está el problema. Si el problema lo tenemos en las cargas resistivas, si tiene que ver con la vía aérea de conducción, broncoespasmo, moco, o si tiene que ver con el propio parénquima respiratorio. Se miden fácilmente a través de las imágenes, ¿no?, que generan el propio equipo. La oxigenación es dependiente de la ventilación alveolar, claramente, de la difusión en el alveolo capilar, de la perfusión capilar. La difusión tiene que ver con el pasaje de gases de un lado a otro de la membrana, la perfusión capilar, que tiene que ver con la bomba cardíaca, ¿no? Y la distribución de la perfusión, y la relación ventilación-perfusión. Esto va de la mano. Miren, aquí les traigo imágenes para rápidamente comprender algo más de la fisiología respiratoria. Aquí vemos que en la parte superior, que las presiones de oxígeno a nivel del mar están a 150 milímetros de mercurio, de oxígeno, y dióxido de carbono, como decíamos, son despreciables, cero. En la atmósfera, el dióxido de carbono es 0,00, no es importante para estas mediciones. Pero aquí vemos, en la producción, vemos que en un alvéolo, si yo tengo, por ejemplo, acá en este ejemplo de A, está oclusivo, por alguna razón se ocluye en la vía aérea, vemos que ese alvéolo se va colapsando porque el aire que está a nivel alveolar se va consumiendo, se va atelectaseando. Entonces la sangre que va a oxigenarse, que viene de ese corazón derecho, ese ventrículo derecho que va a través de las arterias pulmonares, se va a oxigenar a través del capilar, se encuentra con un alvéolo colapsado, entonces no puede entregar ese dióxido de carbono de ese metabolismo celular, y tampoco se puede oxigenar. Entonces, en ese pasaje de sangre que se va a oxigenar, una sangre venosa que se va a oxigenar y no lo hace, se mezcla con sangre arterial oxigenada y forma lo que se llama el Jun. Jun es unión, y tiene que ver puntualmente con el pasaje de sangre que se fue a oxigenar y que se mezcla con la sangre
en este caso, sangre arterial y venosa, que no pasó. Por lo tanto, la sangre arterial, que era rica en oxígeno, se empobrece con la mezcla de sangre venosa. Eso se llama Jung, generalmente de derecha a izquierda, justamente tiene que ver con este cambio. Y esto pasa en las atelectasias. Aquí vemos en el ejemplo 2 una oxigenación normal, un intercambio normal, que vemos que la sangre que vino venosa pasó y se oxigenó y eliminó ese dióxido de carbono y se oxigenó. Y vemos que en el ejemplo C, cuando dentro de ese pulmón hay un aumento de volumen, porque atrapamiento, ¿sí? Lo que va a generar, puede generar un colapso del capilar y lo que se llama un espacio muerto. ¿Qué es un espacio muerto? Aquel espacio que está ventilado y no está perfundido. Un ejemplo también de esto, aquí, si yo tengo, por ejemplo, aquí, en vez de estar distendido, está normal, pero encuentro que tengo un TEP, un tromboembolismo pulmonar. ¿Qué es un tromboembolismo? Es parte de un émbolo que emigró y se generó ocluyó, por ejemplo, parte de un capilar pulmonar. Entonces, no hay perfusión en ese capilar. ¿Ventila? Sí, porque la vía respiratoria está bien, pero no perfunde. ¿Por qué? Porque se encuentra ocluido. Entonces, en un tromboembolismo pulmonar está bien ventilado y no perfundido, pero también lo que se llama espacio muerto porque no se produce la hematosis. ¿Sí? Aquí vemos que se mantienen las mismas características de la sangre venosa y puede generar, por supuesto, un yun en otra parte porque se va a mezclar la sangre eh, arterial con la venosa, con la caída de la de la oxigenación. Aquí vemos una relación BQ, ventilación-perfusión, y esto es muy fácil de entenderlo. La B es la ventilación, la perfusión es la Q. Aquí vemos que el paciente ventila, aquí hay espacio muerto que una cosa es la ventilación pulmonar y otra cosa es la ventilación alveolar. La ventilación pulmonar es toda el aire que entra en el pulmón cuando uno expira. Y la ventilación alveolar es la que realmente llega, es la que está en el alvéolo. Por supuesto que hay aire que queda en el camino, que tiene que ver con las vías aéreas de conducción. Las vías aéreas superiores e inferiores, donde no se produce hematosis, es una vía aérea de conducción. Entonces, tenemos si yo tengo, por ejemplo, un volumen corriente, que el volumen corriente es el volumen que estamos respirando sin realizar esfuerzo, de un volumen corriente de 500 mililitros, tengo un espacio muerto fisiológico, que son las vías aéreas de conducción, que tienen que ver con todo, como ya hemos dicho, las vías, la tráquea, bronquios y todo demás, que no produce hematosis, tenemos 150 mililitros. Entonces, de los 500 que respiramos, 150 es espacio muerto. Entonces, ¿cuánto nos queda? 350. Si multiplicamos esos 350 por la frecuencia respiratoria, nos va a dar, por ejemplo, aquí, si la frecuencia fuese de 15, nos va a dar 5 litros 200, 5 litros 250. Esto es como ejemplo. Si cada sístole de cardíaca, ese ventrículo izquierdo, eyecta 70 mililitros y tengo una frecuencia de 80, multiplico 70 por 80, va a ser el gasto cardíaco. ¿Qué es el gasto cardíaco? Es el volumen eyectado en un minuto. Entonces, si yo tengo un volumen eyectado en un minuto, producto de la frecuencia cardíaca y la sístole, de 5 litros 600, y tengo un volumen corriente o volumen minuto respiratorio que tiene que ver con la frecuencia respiratoria y lo que le llega al alvéolo de 5 litros 200, ven que hay casi una igualdad. La relación BQ es muy próxima a 1, ¿sí? Como una ventilación BQ ideal. Vamos a ir pasando rápido porque tenemos todavía muchísimo que ver de la oxigenación, así que esta parte lo vamos a ir pasando rápido. Existen
dentro de lo que es, igual estas filminas les quedan y les queda material para trabajar y leer. Tenemos aquí el pulmón, es como si fuese una columna de agua. Si uno está una columna en las cuales tenemos en la parte superior y columna de agua y aire, por ejemplo, ¿no? En la parte superior está lo que es el ápice, está mejor ventilado que perfundido por gravedad, ¿verdad? Si yo tengo la bomba cardíaca está en el centro, bueno, por gravedad va a estar, la sangre va a ir más hacia abajo que hacia arriba y el aire va a ir más, como es gaseoso, va a ir más hacia arriba que hacia abajo. Entonces vamos a encontrarnos con parte del pulmón mejor perfundido que la base, que ventilado, y por encima mejor ventilado que perfundido. Y cuando trabajamos en un paciente crítico también, y más hoy con COVID, que ponemos en la posición de decúbito prono, o sea, boca hacia abajo, con pacientes que están en respiraciones espontáneas. Esto hace años, hace antes de COVID. Miren que yo tengo muchos años de trabajo y de parte respiratoria, pero sería una iatrogenia colocar a un paciente boca abajo cuando está en una insuficiencia respiratoria. Nosotros lo colocamos en decúbito supino a 30 grados, 45 grados para mejorar la oxigenación. Y hoy un paciente que está distresado, que está con una respiración espontánea, lo ponemos boca abajo. Uno diría, ¿pero cómo? Claro, este tipo de paciente distresado, ponerlo boca abajo genera una mejor distribución del aire y de la sangre, y de esta forma mejora lo que es la BQ. Normalmente nosotros tenemos el corazón apoyado en el pulmón izquierdo, en el lóbulo, perdón, en el lóbulo inferior, ¿verdad? Y ese corazón genera una presión al pulmón, y más si lo ponemos en forma supina, boca hacia arriba. Cuando colocamos el paciente boca abajo, ese corazón, en vez de apoyarse en el pulmón, se apoya sobre, en este caso, el esternón. Por lo tanto, va a dejar de comprimir el pulmón. Por lo tanto, va a generar menor compresión y va a poder expandirse mejor ese pulmón y va a poder mejor distribuir también la sangre hacia arriba y va a mejorar la BQ. Bueno, el tema de ventilación prono es un tema apasionante que lo vamos a desarrollar profundamente en el curso de perfeccionamiento. Bien, a ver, acá, perdón, ahí está. Ahí estamos bien, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos bien? Bien. Bueno, y lo que yo le comentaba con el tema de lo que es lo alvéolo capilar, aquí vemos como si fuese una membrana alvéolo capilar como si fuese única, pero claramente hay un epitelio alveolar, hay un epitelio de la membrana basal y el intersticio. El intersticio es el espacio entre lo que es la membrana de un lado a nivel alveolar y la pared capilar y el endotelio capilar y el plasma y la pared de eritrocito. ¿Ven? O sea, se puede observar que esto parece que fuese algo muy sencillo. Cuando uno habla de, por ejemplo, de que está ocupado el alvéolo con un edema agudo del pulmón o una neumonía, toda esta membrana basal y intersticio y el propio alvéolo se ocupan, por lo tanto, dificulta la difusión y esto se hace evidente con una insuficiencia respiratoria. La ley de Fick habla de esto y habla, por ejemplo, que la tasa de difusión, la difusión de un gas, está muy relacionada a la capacidad de ese tejido y a la expansión de ese tejido. Por lo tanto, es directamente proporcional a esa área de difusión. Cuanto más área de difusión, es
es mejor la difusión. Cuando más es el área, cuando más amplio es el área, mejor es la difusión o incrementa, es directamente proporcional. También es directamente proporcional a las presiones parciales. Cuando más presión parcial hay de un gas, mayor es la difusión, y cuando mayor es la solubilidad del gas en el tejido, también es mayor. Por ejemplo, el oxígeno o el dióxido de carbono es más difusible que el oxígeno, por lo tanto difunde mucho más rápido el dióxido de carbono que el oxígeno a través de la membrana alveolo capilar. Esto tiene que ver con la solubilidad del gas en el tejido. O sea que el dióxido de carbono difunde más rápido que el oxígeno. Y es inversamente proporcional al espesor de la membrana. Cuanto más grueso es la membrana, cuando está comprometida con, por ejemplo, con una neumonía, o generalmente se lesiona el pulmón. Y después se genera una cicatriz como si fuese una lesión de una herida, que uno puede tener una herida cortante en la piel, en el músculo. La regeneración de ese pulmón o de esa lesión deja un tipo de cicatriz, y esa cicatriz genera un espesor, y ese espesor dificulta la difusión. O sea, el espesor o sea, la difusión es inversamente proporcional al espesor. Cuanto más grueso es, cuanto más complicado está, menor es la difusión. Al peso, también al peso molecular de gas, también lo mismo. Por ejemplo, el oxígeno tiene un peso mayor que el helio. El helio difunde mucho más fácil a través de la membrana que el oxígeno. Por eso que existe el tratamiento cuando el paciente no en estado crítico. Se trabaja mucho también en algunas situaciones, con helio en lugar de oxígeno, porque justamente cuando hay una falla en la difusión por la membrana, el helio tiene por su peso, pasa a través de la membrana mucho más fácil y puede mejorar, y mejora claramente la oxigenación de los tejidos. Otro tema, para ya entrar en lo que es la oxigenación propiamente dicha, permítete analizar las diferentes situaciones y obtendrás los mejores resultados. Bueno, pasamos a la parte de oxigenación y la aplicación. Aquí estamos